A momentos en que observamos una performance sabemos, instintivamente, que algo o encaixa. O luto tem su propia linguagem corporal, esta o era genuina. O filo choraba, sim, mas suas lágrimas parecían mensalladas diante do investigador que questionaba sobre a morte súbita da millonaria. Cada solo calculado, cada pausa dramática me facía questionar se estaba testemunando dor verdadeira, ou o espetáculo mais convincente que já había presenciado. A manso dos Valdés respiraba riqueza, mas também exhalaba algo mais sombrio naquela tarde de terça-feira. Eu había chegado ali como consultora forense, mas o que encontré foi quebra-cabe a su mano, onde cada pé parecía pertencer a jogo diferente. O ar-condicionado susurraba pelos corredores de mármore NQANTO eu observaba aquela familia aparentemente despedada pela tragedia. Antes de continuarmos juntas nesta investiga o que mudará sua percebo sobre confiança e traio, me conte, de onde que está me assistindo? E aproveite para verificar se já está inscrita no canal, porque o que descobriremos vai além de QALQER fico. Diego Valdés, 28 anos, herdeiro de uma fortuna textil, sentava-se na poltrona de couro italiano, onde sua costumava ler. Suas os tremia NQANTO segurava leno de seda que ainda carregava o perfume dela. O investigador Miranda, o meme experiente como los que parecían radiografar mentiras, facía perguntas que cortábamos silencio como minas afiadas. É natural que filo se desespere QANDO perde a especialmente de forma repentina. Helena Valdés había sido encontrada na biblioteca, aparentemente vítima de ataque cardíaco fulminante. Aos 62 anos, histórico cardíaco conhecido, sem sinais de violência. Uma morte que parecía natural demais para ser verdadeira. Diego falaba sobre os últimos momentos como a sobre cómo ela parecía serena, sobre os planos que tinham para expandir os negocios juntos. Sua voz quebraba nos momentos certos, seus solos se enchían de lágrimas na hora exata. Mas había algo na forma como ele desviaba o olhar QANDO mencionaba a Erana, algo que facía mina pele se arrepiar. A esposa de Diego, Sofía, observaba da soleira da porta. 35 anos de elegancia calculada, cabelos loiros perfectamente arranjados, mesmo en medio ao luto familiar. Ela o choraba. Na verdade, había uma satisfa o QAS imperceptível en seus lábios. QANDO o investigador parecía acreditar na performance do marido, como se cada lágrima dele fosse uma vitória silenciosa para ela. Mas foi Carmen que mudou tudo. Carmen Rodríguez, 54 anos, había servido a familia Valdés por mais de 2 décadas. Conhecia cada segredo, cada ritual, cada tenso odita daquela casa. QANDO o investigadora chamou para depor, eu pude sentir a atmosfera se transformar. O ar ficou mais denso, como antes de uma tempestade. Carmen falava com voz baixa, mas firme. Sim, ela había servido ocha para a senhora Helena na biblioteca, como sempre facía ese 5 da tarde. Sim, a senhora parecía bem, talvez pouco tensa. E então, QANDO parecíamos estar ouvindo apenas mais relato rotineiro. Carmen soltou palavras que fixeram o tempo parar. 2 horas antes de Helena ser encontrada morta, e Filo habían discutido violentamente sobre mudanças no testamento. Carmen había escutado gritos vindos do escritorio, algo sobre Diego o merecer herdar tudo, sobre ele ter decepcionado a familia de formas que ela o especificara. A voz de Helena estaba alterada, mais alta do que Carmen jamais había escutado en 20 anos de servio. Diego había saído do escritorio como rosto vermelho, batendo a porta con fora suficiente para facer tremer os QADROS no corredor. Carmen o veio subir as escadas 2 degraus por vez, murmurando palabras que ela o conseguiu compreender completamente, mas que incluían frases como: "Vai me humilar, eja agente demais".
O investigador Miranda anotaba cada palabra como preciso de que reconocia QAN de uma investiga o tomaba un rumo completamente novo. O Diego que choraba na poltrona jaene o parecía o mesmo homem que Carmen descrevia saindo furioso do encontro com a M.E. Sofía, que atento observaba en silencio, fez algo que me chamou a atención inmediatamente. Ela sorreu. N.O. foi un sorriso consolador para o marido ou de satisfa o pela verdade vindo tona. Foi un sorriso de alivio, como se Carmen tivese acabado de confirmar algo que ela esperaba ouvir, como se aquela revela o N.O. fose uma surpresa, más parte de un plano maior. A atmosfera na manso había mudado completamente. O luto performático de Diego agora contrastaba con a revela o de que ele tinha motivos muito concretos para desejar a morte da M.E. A era na que ele tanto mencionaba con voz embargada era, na verdade, o centro de uma disputa que había escalado para uma discussão violenta apenas horas antes de Helena ser encontrada morta. O investigador decidiu expandir a busca. Se había segredos familiares envolvidos, tal vez houvese mais evidencias escondidas naquela casa labiríntica. Foi Sofía quem sugeriu que verificásemos sótano, onde Helena guardaba documentos antigos e objetos pessoais. Mais uma vez, aquela oferta de ajuda me soou estrana, como se ela soubesse exatamente o que seria encontrado lá. O sótano da Manso Valdés era un museu particular da familia. Baús de madeira envernizada guardaban fotografías amareladas, contratos antigos, cartas de amor que Helena había trocado con o falecido marido décadas atrás. O cheiro de mofo misturábase con fragancias residuais de perfumes caros, criando uma atmosfera nostálgica e perturbadora. Foi entre pilas de documentos legais que o investigador encontrou o pasaporte de Helena, válido, renovado recentemente, como un visto para a suya carimbado apenas ese días antes de sua morte. Helena había planejado uma viagem que ninguém da familia mencionara, uma viagem que, pela documenta o anexa, parecía ser permanente, mas N.O. foi o pasaporte que fez Maucora o acelerar. Atrás do baú onde estaba o documento, escondido de forma que só sería encontrado por quen realmente procurase, había uma fola de papel, rica, da mesma cua e idea de que Helena usaba para correspondencias importantes. En ela, escrita con tinta que había escurecido de forma irregular, uma mensagem que mudou toda nossa compreensão do caso. As palavras eram teremulas, como se tivessem sido escritas presas ou sob extremo estresse. Mas eram legíveis o suficiente para que N.O. houvesse dúvidas sobre sua intenção. Helena había deixado un aviso, uma última tentativa de proteger alguém, ou de revelar uma verdade que ela sabia que morreria com ela. A tinta N.O. era tinta común, era sangue que había escurecido e oxidado, mas que ainda mantina aquela cor característica que QALQ era investigador experiente reconoceria inmediatamente. En aquelas linas escritas con seu propio sangue, Helena Valdés había deixado uma mensagem que destruiria para sempre a imagem da familia aparentemente unida que conhecíamos. QATRO palabras que transformarían Diego de Filo enlutado en suspeito principal, ou tal vez revelase uma conspira o ainda mais complexa, envolvendo pessoas que Helena había con no confíes en él. 4 palabras que sostuve entre mis manos temblorosas mientras el aire del sótano se volvía denso, irrespirable. El papel parecía arder contra mis dedos, como si el mensaje de Helena pudiera contaminarme con su desesperación final. La sangre había formado pequeños coágulos en algunas letras, haciendo que la escritura pareciera casi viva, palpitante. Me quedé ahí, inmóvil, con el corazón martilleando contra mis costillas de una forma que dolía físicamente, porque sabía que en el momento en que subiera esas escaleras, en que mostrara esta prueba al equipo, todo cambiaría para siempre. La imagen de la familia destrozada pero unida se desmoronaría como un castillo de naipes, y yo sería la responsable de encender esa mecha.
pero aquello no sería nada per todo que estaba por vir. Guardé el papel entre las páginas de mi libreta, sintiendo como el peso de ese secreto se asentaba en mi pecho como una piedra. Cuando regresé al piso principal, la casa me recibió con esa quietud artificial que se siente después de una tragedia. Diego seguía sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, interpretando el papel del hijo desconsolado con una perfección que ahora me resultaba obscena. ¿Encontraste algo importante?, me preguntó sin levantar la vista. Su voz sonaba ronca, cansada, pero había algo más. Una tensión que no había notado antes, como la de un animal que siente la presencia del cazador. Algunos documentos, mentí, mordiéndome el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de mi propia sangre. Nada fuera de lo común por ahora. Él asintió, pero vi como sus dedos se crispaban ligeramente. Clara, que había estado ordenando papeles en la mesa del comedor, levantó la cabeza con esa sonrisa perfecta que había mantenido durante toda la investigación. Una sonrisa que celebraba el silencio, que se alegraba de cada pregunta sin respuesta. Mi madre era muy ordenada, dijo Diego, finalmente mirándome. Siempre tuvo control sobre todo, sus documentos, su dinero, sus secretos. La última palabra la pronunció con un dejo de amargura que se filtró a través de su máscara de dolor. Observé su rostro mientras hablaba, buscando fisuras en esa fachada de hijo devoto. Los había visto así tantas veces antes, hombres y mujeres que lloraban lágrimas genuinas mientras enterraban sus crímenes bajo capas de autocompasión y indignación fingida. El duelo y la culpa podían coexistir de formas que desafiaban toda lógica. Cuéntame sobre la última conversación que tuviste con ella, le dije, sacando mi grabadora. A veces los detalles más pequeños pueden ayudarnos a entender qué pasó por su mente en esas últimas horas. La reacción fue inmediata. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de que la tristeza volviera a tomar control de sus facciones. Pero yo lo había visto. Ese destello de pánico, de cálculo. Ya te lo dije. Hablamos sobre cosas cotidianas. Nada especial. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Fue entonces cuando apareció Esperanza en el umbral de la cocina. La empleada doméstica que había trabajado para Elena durante más de 15 años se movía con la discreción de quien ha aprendido a ser invisible en una casa que no era suya, pero sus ojos tenían esa expresión que reconocía inmediatamente. Era la mirada de alguien que sabía algo importante y luchaba consigo mismo sobre si debía hablarlo. Disculpe, señorita investigadora, dijo con voz apenas audible. ¿Podría hablar con usted un momento? El cambio en la habitación fue palpable. Diego se tensó como un resorte, y Clara dejó de fingir que ordenaba papeles para mirarnos directamente. El aire mismo pareció espesarse con secretos no dichos. Por supuesto, Esperanza. Diego, ¿podríamos usar la cocina para un momento de privacidad? No hay secretos en esta casa, intervino Clara rápidamente, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza puede hablar delante de nosotros. Somos familia. Pero Esperanza ya negaba con la cabeza, sus manos temblando ligeramente mientras se retorcía el delantal. Por favor, señorita, solo unos minutos. En la cocina, con la puerta cerrada a nuestras espaldas, Esperanza se desplomó en una silla como si hubiera estado sosteniendo un peso invisible durante días. Y supongo que era exactamente eso lo que había estado haciendo. No puedo seguir callando, susurró, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera atravesarla con la mirada. La señora Elena, el día antes de morir, ellos discutieron. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz calmada, profesional. ¿Ellos? El señor Diego y ella. Yo estaba limpiando el estudio de al lado. No quería escuchar, pero gritaban tanto. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas, no como las actuaciones que había presenciado toda la semana. Discutían por la herencia.
El señor Diego decía que ya era hora de que ella fuera más generosa, que él tenía deudas, que Clara necesitaba cosas. La señora Elena le gritó que no le daría ni un peso más hasta que él demostrara que podía ser responsable. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. ¿Qué más escuchaste, Esperanza? El señor Diego le dijo que ya estaba harto de sus condiciones, de sus amenazas, que Elena no podría controlarlo para siempre, y ella le respondió que mientras viviera, ni él ni Clara verían ni un centavo de su dinero, que prefería donarlo todo antes que dejárselo aún. Se detuvo, mordiéndose el labio, aún mal agradecido que solo esperaba su muerte para ser rico. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que ni siquiera me atrevía a procesar completamente. Esperanza se secó los ojos con una esquina del delantal, sus hombros temblando con sollozos contenidos. Esa noche tuve pesadillas, continuó, y a la mañana siguiente, cuando encontré a la señora Elena, había algo en la cara del señor Diego. No era sorpresa, era alivio. Me incliné hacia adelante, sintiendo como cada revelación era como un golpe físico. ¿Has hablado de esto con alguien más? Negó fervientemente. Tengo miedo. El señor Diego me mira diferente desde que murió su madre, como si supiera que yo sé. Y la señora Clara, ella me ha preguntado varias veces qué escuché esa noche. Dice que está preocupada por mí, que necesito descansar. Pero sus preguntas no son de preocupación. Fue en ese instante que percibió erro que mudaría todo. Había estado tan concentrada en la dinámica familiar, en buscar motivos y oportunidades, que había pasado por alto lo más evidente. El mensaje de Elena no era solo una acusación, era una súplica desesperada de alguien que sabía que iba a morir. Esperanza. La señora Elena era diferente durante sus últimos días. Los ojos de Esperanza se agrandaron, como si hubiera recordado algo que había intentado enterrar. Sí, lo era. Escribía constantemente, cartas, notas. Decía que tenía que dejar todo claro antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sabes dónde están esas cartas? Algunas las quemó el señor Diego después del funeral. Dijo que eran ramblings de una mujer enferma. Su voz se hizo más baja, casi un susurro, pero yo vi cómo las leía antes de quemarlas. Su cara se ponía muy pálida. El aire en la cocina se sintió más denso, cargado de secretos que pedían ser desenterrados. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el ritmo de mi creciente ansiedad. Esperanza, ¿guardaste alguna de esas cartas? Sus manos temblaron mientras alcanzaba un paño de cocina, secándose las palmas húmedas. Había una que encontré en su habitación después de que muriera. Estaba escondida bajo el colchón. Sentí como si el suelo debajo de mis pies se hubiera vuelto inestable. ¿La tienes? Asintió lentamente, sus ojos llenos de un miedo que ahora entendía completamente. Está en mi cuarto. La guardé porque tenía miedo de lo que pasaría si alguien más la encontrara. Subimos las escaleras de servicio, hacia la buhardilla donde Esperanza tenía su pequeña habitación. Sus pasos sonaban apagados sobre la madera vieja, creando un eco fantasmal que se mezclaba con el viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas. La habitación era espartana, una cama estrecha, un pequeño escritorio, una cómoda antigua. Esperanza se dirigió hacia la cómoda y sacó una gaveta completamente. Detrás, pegado con cinta adhesiva al fondo de madera, había un sobre amarillento. «Aquí está», murmuró, entregándome el sobre con manos temblorosas. El papel se sentía frágil entre mis dedos, como si fuera a desmoronarse al menor contacto. El sobre no tenía ninguna inscripción externa, pero cuando lo abrí, el olor a perfume de Elena, ese aroma a jazmín que siempre la acompañaba, se escapó como un fantasma del pasado. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de Elena.
Mientras leía, sentí como el mundo conocido comenzaba a tambalearse. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Diego no es el hijo que el mundo cree que es. Clara tampoco es la nuera devota que aparenta. He descubierto cosas terribles sobre el dinero que ha estado desapareciendo, sobre los medicamentos que me han estado dando. No confíes en él, por favor. No confíes en él. Esta casa guarda secretos que matarían por mantener enterrados. Las palabras parecían bailar frente a mis ojos. Leí la carta 2 veces, luego 3, cada lectura haciendo que la realidad se volviera más surrealista. ¿Hay más?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esperanza negó, pero había algo en su expresión que me decía que no era toda la verdad. Solo eso. Pero, señora investigadora, hay otra cosa. Se acercó a la ventana y señaló hacia el jardín trasero. Esa noche, después de encontrar a la señora Elena, vi al señor Diego en el jardín. Estaba cavando cerca del rosal blanco, el favorito de su madre. Cuando me vio mirando desde aquí arriba, se detuvo y me hizo una seña de que bajara las cortinas. El viento golpeó contra la ventana con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a las revelaciones. Pude sentir cómo se me erizaba la piel de los brazos. ¿Has visto que enterró? No me atreví a mirar, pero al día siguiente había un nuevo rosal plantado exactamente en ese lugar. El señor Diego dijo que era en honor a su madre, que había encargado la planta especialmente. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Cada fibra de mi ser me gritaba que había cruzado una línea invisible, que ya no era simplemente una observadora externa del drama familiar. Esperanza, quiero que hagas algo por mí, dije, tomando sus manos entre las mías. No le digas a nadie que viniste a verme o que hablamos de esto. Si alguien pregunta, solo di que estabas preocupada por el futuro de tu trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Cree que él realmente? No lo sé todavía, mentí. En realidad, cada instinto que tenía me gritaba que sí, que Elena había visto su propia muerte acercarse y había intentado dejar una advertencia. Cuando bajé las escaleras, la casa se sentía diferente. Los pasillos parecían más oscuros, los retratos familiares en las paredes me observaban con ojos que ahora parecían acusadores. Pude escuchar voces viniendo de la sala principal. Diego y Clara hablando en tonos bajos. Me acerqué silenciosamente, manteniéndome en las sombras del pasillo. No puedes seguir así, estaba diciendo Clara. Esa investigadora hace demasiadas preguntas. Mantén la calma, respondió Diego, su voz tensa. No tiene nada concreto, solo son sospechas. ¿Y qué pasa con Esperanza? La he visto nerviosa últimamente. ¿Crees que Esperanza sabe lo que le conviene? Ha trabajado para esta familia por 20 años. No va a hacer nada que ponga en riesgo su posición. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era paranoia, realmente había algo siniestro ocurriendo en esta casa. Salí de la mansión con paso rápido pero controlado, sintiendo como si cada ventana fuera un ojo que me observaba partir. Una vez en mi carro, saqué la carta de nuevo y la releí bajo la luz de la lámpara del techo. No confíes en él. Las palabras de Elena resonaban en mi mente como una campana funeraria. Yo aún no sabía exactamente qué significaba todo esto, pero algo me decía que no era solo una coincidencia que Elena hubiera muerto justo cuando más sospechas tenía. El viento nocturno golpeó mi parabrisas, llevando consigo el aroma de los jazmines del jardín de Elena. Por primera vez desde que había aceptado este caso, sentí verdadero miedo, no solo por lo que podría descubrir, sino por lo que esa familia podría estar dispuesta a hacer para mantener sus secretos enterrados. Mientras conducía de regreso a mi oficina, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo seguida. Cada par de faros en mi espejo retrovisor parecía una amenaza potencial. Fue ahí, sosteniendo esa carta manchada con las lágrimas de una madre moribunda,
que todo comenzó a desmoronarse. Fue ahí, sosteniendo esa carta manchada con las lágrimas de una madre moribunda, que todo comenzó a desmoronarse. Me detuve en el semáforo en rojo, y por primera vez después de tantos años, permití que el silencio llenara completamente mi coche. Era ese tipo de silencio que duele, que presiona contra el pecho como una piedra. El farol de la esquina parpadeaba, una y otra vez, con esa luz amarillenta que me transportaba directo a aquella noche. La noche en que él desapareció. ¿Y si él nunca se fue realmente? El pensamiento se había escapado de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Mi propia voz sonaba extraña en el habitáculo cerrado del coche, como si me perteneciera a una versión de mí misma que había estado escondida durante años. Recordé el archivo que había revisado esa mañana. El hijo juró amar a su madre. Lloró ante mí con tal desesperación que sus lágrimas empañaron mis gafas cuando se inclinó sobre mi escritorio. Pero la empleada, esa mujer de manos arrugadas que había servido té en esa casa durante 30 años, reveló que horas antes discutían por la herencia. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. El farol siguió parpadeando. Conté 1, 2, 3 destellos. El mismo ritmo que tenía el reloj de la torre aquella noche. El mismo ritmo que mi corazón cuando encontré esa primera pista. La esposa celebró el silencio. Eso fue lo que más me perturbó. Cuando les pregunté por última vez si había algo más que debía saber, ella levantó su copa de vino tinto y brindó por las preguntas que es mejor no hacer. Sus ojos brillaron con una satisfacción que me heló la sangre. El semáforo cambió a verde, pero no pude moverme. No todavía, porque en el sótano hallaron su pasaporte. Cerré los ojos. Podía sentir la humedad de ese sótano en mis pulmones otra vez, el olor a moho mezclado con algo más dulzón. Algo que preferí no identificar en ese momento. El pasaporte estaba escondido detrás de una tubería vieja, envuelto en plástico, como si alguien hubiera querido preservarlo específicamente para que lo encontráramos. Y un mensaje escrito con sangre: no confíes en él. Las letras eran temblorosas, desesperadas. La sangre ya había tomado ese color marrón oxidado que indica que el tiempo ha pasado, pero no tanto como creíamos. Un coche tocó la bocina detrás de mí. El mundo real exigía mi atención, pero yo seguía ahí abajo, en ese sótano, sosteniendo el pasaporte con manos que temblaban tanto que apenas podía leer el nombre, el mismo nombre que había estado buscando durante 5 años, el mismo nombre que, según todos los registros oficiales, había abordado un vuelo hacia Buenos Aires, una lluviosa noche de octubre. Pero si el pasaporte estaba aquí, arranqué finalmente. Mis manos aferraron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El viento nocturno seguía golpeando mi parabrisas, pero ahora el aroma de los jazmines del jardín de Elena me resultaba nauseabundo, demasiado dulce, como esas flores que se ponen sobre los féretros. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta volvió, más insistente esta vez, porque había algo más. Algo que había visto en los ojos del hijo cuando lloró ante mí. No era solo dolor, era alivio. El tipo de alivio que siente alguien cuando la actuación ha salido perfecta. Recordé cómo había dicho, mi padre era un hombre bueno en tiempo pasado, con esa convicción que solo tienen las personas que han ensayado la frase 1000 veces frente al espejo. Recordé cómo la esposa había insistido en que no revisáramos el sótano, está lleno de trastos viejos, no encontrarán nada útil ahí. Pero fue precisamente su insistencia lo que me llevó a bajar esas escaleras de madera que crujían con cada paso. Recordé el jardín de jazmines de Elena, como ella había señalado hacia la tierra removida cerca del muro del fondo. Ahí es donde plantamos los nuevos jazmines, había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Justo después de que él se marchó. ¿O se quedó para siempre? Los metros pasaban bajo mis neumáticos,
pero yo seguía atrapada en ese bucle de revelaciones que se conectaban unas con otras como piezas de un rompecabezas macabro. Cada nueva respuesta generaba 3 preguntas más, y cada pregunta me hundía más profundo en una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. El reloj de la torre marcaba las 11:37. La misma hora en que Elena había llamado a la policía aquella noche para reportar la desaparición de su esposo. La misma hora en que, según el hijo, él había salido de casa rumbo al aeropuerto. Pero si el pasaporte nunca salió de esa casa, si ese mensaje escrito con sangre era su última voluntad, si los jazmines del jardín crecían tan exuberantes, ¿por qué? No, todavía no podía pensarlo. Todavía no podía decir esa palabra, ni siquiera en la soledad de mi coche, ni siquiera en un susurro. Llegué a mi oficina y apagué el motor. El silencio volvió, más denso que antes. Mis manos seguían temblando cuando saqué las llaves. En el reflejo de la ventanilla pude ver mis ojos, tenían la expresión vidriosa de alguien que ha visto demasiado, sabido demasiado. Y entonces él dijo algo que yo jamás conseguí olvidar. La voz del hijo resonó en mi memoria con una claridad perturbadora. Sus últimas palabras antes de salir de mi oficina esa tarde, mi madre siempre decía que los jazmines necesitan ser alimentados con cariño y con sacrificio. En ese momento pensé que era solo una frase poética. Ahora entendía que había sido una confesión. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire sabía a jazmines, aunque estaba a kilómetros de distancia de esa casa. El aroma me seguía, se había adherido a mi ropa, a mi piel, a mis pulmones. Cuando los abrí de nuevo, ya no era la misma investigadora que había aceptado este caso 3 semanas atrás. Era alguien que conocía la verdad y que tendría que decidir qué hacer con ella. Mi respiración se entrecortó cuando finalmente admití lo que había estado negando durante días. Él nunca había desaparecido, simplemente había encontrado su lugar definitivo, entre los jazmines. Mis manos seguían temblando cuando saqué las llaves. En el reflejo de la ventanilla pude ver mis ojos, tenían la expresión vidriosa de alguien que ha visto demasiado, sabido demasiado. Y entonces él dijo algo que yo jamás conseguí olvidar. La voz del hijo resonó en mi memoria con una claridad perturbadora. Sus últimas palabras antes de salir de mi oficina esa tarde, mi madre siempre decía que los jazmines necesitan ser alimentados con cariño y con sacrificio. En ese momento pensé que era solo una frase poética. Ahora entendía que había sido una confesión. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire sabía a jazmines, aunque estaba a kilómetros de distancia de esa casa. El aroma me seguía, se había adherido a mi ropa, a mi piel, a mis pulmones. Cuando los abrí de nuevo, ya no era la misma investigadora que había aceptado este caso 3 semanas atrás. Era alguien que conocía la verdad y que tendría que decidir qué hacer con ella. Mi respiración se entrecortó cuando finalmente admití lo que había estado negando durante días. Él nunca había desaparecido, simplemente había encontrado su lugar definitivo, entre los jazmines. Con la voz quebrada por el cansancio 3 días después, volví, respirando profundo, no porque el caso lo exigiera, no porque me pagaran por hacerlo. Volví porque había algo en esa casa. Algo que no me dejaba dormir. Pausa lenta y ahí estaba él, sentado en el mismo sillón donde había llorado la primera vez que nos vimos. Con ironía amarga el hijo devoto, él que juró amar a su madre por encima de todo. Observándolo fríamente lo miré, y esta vez no vi dolor en sus ojos, vi cálculo. Voz más firme, necesito hacerle algunas preguntas más, le dije, imitando su tono meloso, por supuesto, señora investigadora, lo que sea para encontrar a mi querida madre. Con desprecio contenido, querida madre,
Pausa. Cuénteme otra vez sobre la última conversación que tuvo con ella. Escuchando, y él repitió la misma historia, palabra por palabra, como si la hubiera ensayado. Cortante. ¿Discutieron alguna vez por dinero? Observando su reacción, sus manos se tensaron sobre los reposabrazos, imitando su nerviosismo. No, no, jamás. Mamá y yo nunca tuvimos problemas de ese tipo. Con frialdad calculada. Qué extraño. Pausa teatral. Porque hablé con Carmen ayer. Viendo cómo palidece, su rostro se descompuso, solo por un segundo. Narrando Carmen, la empleada que había estado con la familia durante 15 años, la que limpiaba, cocinaba y escuchaba. Citando a Carmen: ay, señora, me había dicho con los ojos llenos de lágrimas. Si hubiera escuchado cómo se gritaban esa última tarde. Continuando la cita, él le exigía que le firmara los papeles de la casa. Decía que ya había esperado suficiente, que se merecía su herencia en vida. Voz más dura, y ella le gritaba que nunca, que primero muerta antes que dejarle todo a un ingrato como él. Silencio pesado enfrentándolo cuando le conté esto. Él ya no pudo mantener la actuación. Observando: Carmen está mintiendo, murmuró, fría como el hielo. ¿En serio? Pausa. Porque también encontré algo más. Narrando: había bajado al sótano esa misma mañana. Carmen me había dado las llaves. Con voz temblorosa, entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, encontré una maleta. Respirando entrecortado, dentro estaba el pasaporte de la señora Martínez. Pausa dramática. El que supuestamente había llevado consigo cuando desapareció. Voz más baja. Pero eso no fue lo peor. Con horror contenido, junto al pasaporte había una hoja de papel, casi susurrando, y en ella, escrito con lo que parecía ser sangre, citando con escalofríos: no confíes en él. Silencio absoluto. Volviendo al presente, cuando le mostré el papel, se desplomó. Observando su colapso, ya no era el hijo doliente, ya no era el hombre que lloraba por su madre desaparecida. Con desprecio, era solo un hombre asustado que había sido descubierto. Imitando sus súplicas: usted no entiende, comenzó a balbucear. Ella me estaba volviendo loco, siempre controlándome, siempre amenazándome. Escuchando con frialdad: yo tengo 45 años y todavía me trataba como a un niño. Me tenía viviendo de limosnas mientras ella se negaba a compartir lo que por derecho me correspondía. Con asco: fue un accidente, siguió. Solo la empujé, ni siquiera fuerte, pero ella tropezó y, interrumpiendo, ¿y entonces qué hizo? Viendo su confesión, sus ojos se llenaron de lágrimas reales por primera vez. Narrando: la enterré en el jardín, susurró, entre los jazmines que tanto amaba. Con voz quebrada pensé que así nadie la buscaría ahí, que todos creerían que se había ido voluntariamente. Pausa larga reflexionando la esposa, recordando durante todo este tiempo, ella había permanecido extrañamente callada, con comprensión tardía. Nunca preguntó por los avances del caso, nunca insistió en que buscáramos más. Fría realización: ella sabía, conectando los puntos, sabía, y había celebrado el silencio de su suegra para siempre. Con amargura: dos cómplices, dos personas que se beneficiaban de una muerte. Pausa. Voz más suave: ¿dónde está exactamente? Escuchando bajo el jazmín más grande, murmuró, el del centro del jardín. Cerrando los ojos, y entonces entendí por qué el aroma me había seguido, con horror porque esas flores florecían con tanta intensidad, susurrando por qué parecían alimentarse de algo más que tierra y agua. Respiración entrecortada, firme pero quebrada. Me levanté de esa silla sabiendo que mi trabajo había terminado. Pausa, pero también sabiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Con determinación temblorosa, porque había casos que te enseñaban sobre la maldad humana. Voz más baja: y había casos que te mostraban hasta dónde puede llegar el amor pervertido por la codicia. Último aliento, y fue en aquel instante que en voz quebrada pensé que así nadie la buscaría ahí, que todos creerían que se había ido voluntariamente.
Pausa larga reflexionando la esposa. Recordando durante todo este tiempo, ella había permanecido extrañamente callada, con comprensión tardía. Nunca preguntó por los avances del caso, nunca insistió en que buscáramos más. Fría realización, ella sabía, conectando los puntos sabía y había celebrado el silencio de su suegra para siempre, con amargura dos cómplices, dos personas que se beneficiaban de una muerte. Pausa voz más suave, ¿dónde está exactamente? Escuchando bajo el jazmín más grande, murmuró, el del centro del jardín. Cerrando los ojos y entonces entendí por qué el aroma me había seguido, con horror porque esas flores florecían con tanta intensidad, susurrando por qué parecían alimentarse de algo más que tierra y agua. Respiración entrecortada, firme pero quebrada, me levanté de esa silla sabiendo que mi trabajo había terminado. Pausa, pero también sabiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Con determinación temblorosa porque había casos que te enseñaban sobre la maldad humana, voz más baja y había casos que te mostraban hasta dónde puede llegar el amor pervertido por la codicia. Último aliento y fue en aquel instante que entendí que este no era solo mi caso más difícil. Pausa profunda, voz transformándose más serena, era mi último caso. Respirando hondo, el hijo se quebró completamente ante mí. Con tristeza lloró como el niño que una vez fue, jurando que había amado a su madre. Pausa, pero las lágrimas de un asesino no lavan la sangre de sus manos. Voz ganando claridad porque mientras él lloraba en mi oficina, la empleada doméstica llegó con una verdad que lo cambiaría todo. Con peso esa misma mañana, los había escuchado discutir violentamente por la herencia. Pausa larga con comprensión dolorosa. La esposa, durante todo este tiempo, había celebrado el silencio. Voz más firme, un silencio que garantizaba su parte de la fortuna. Respirando, pero fue en el sótano donde encontramos la verdad más desgarradora. Pausa, su pasaporte estaba escondido entre libros viejos. Voz quebrándose y junto a él, un mensaje escrito con sangre, en un pedazo de papel arrugado, leyendo con dolor: no confíes en él. Silencio largo, voz transformándose, más suave, esas 4 palabras. Fueron su último aliento de madre, su último intento de protegerse, de proteger la verdad. Pausa reflexiva con serenidad creciente ese día, en aquella habitación llena de mentiras y lágrimas fingidas, tomé una decisión que me persiguió durante años. Respirando profundo, una decisión que pensé que era correcta, pero que me alejó de todo lo que había creído sobre la justicia. Voz más clara porque verás. Yo también tenía un secreto. Pausa larga, voz suave pero firme, con honestidad desgarradora. El hijo era mi hermano. Silencio profundo, voz temblando cuando vi aquel mensaje escrito con sangre. Cuando entendí que mi propia madre había muerto tratando de advertirnos sobre él. Pausa cuando supe que la mujer que tanto odiaba había sido su cómplice. Respirando hondo, con dolor pero determinación, tuve que elegir entre la ley y mi propia cordura. Pausa, voz ganando paz. Durante 15 años guardé silencio. Con peso, 15 años protegiendo a un asesino porque llevaba mi apellido. Pausa larga, 15 años alimentando jazmines con el peso de mi complicidad. Respiración profunda, voz transformándose con liberación gradual, pero hoy finalmente puedo decir la verdad. Voz más firme porque el silencio, por muy doloroso que sea romperlo, nunca fue mi aliado. Pausa reflexiva con serenidad creciente. Mi hermano murió hace 3 años, pausadamente solo, en una habitación de hotel barata, con tristeza serena, consumido por el alcohol y los sedantes, perseguido por fantasmas que solo él podía ver. Voz más clara, la esposa, perdió todo en apuestas y demandas legales. Pausa, la fortuna por la que mataron se desvaneció como humo entre dedos codiciosos, con comprensión profunda y yo me quedé con esta historia, con este peso, con esta necesidad de expiar mi silencio, respirando hondo con paz emergente porque he aprendido algo en estos años de culpa y noches sin dormir. Pausa, a veces perder
Es la única forma de encontrarse. Voz más suave, mi madre está enterrada ahora donde corresponde, con ternura en un lugar digno, con una lápida que lleva su nombre verdadero. Pausa y cada primavera planto jazmines sobre su tumba, con amor, pero estos jazmines, estos florecen alimentados por amor, por memoria, por la verdad que finalmente pudo salir a la luz. Respiración serena con sabiduría, el amor no desaparece, solo cambia de forma. Pausa y mi amor por ella se transformó en valor para hacer lo correcto. Voz ganando fuerza, por eso renuncié a la investigación, por eso dejé atrás las mentiras, las medias verdades, la complicidad disfrazada de lealtad familiar. Con determinación serena y firme, lo dejé ir. Pausa larga con serenidad profunda porque entender también es perdonar. Respiración suave con paz interior, no a él, no por lo que hizo. Pausa sino perdonarme a mí, por haber tardado tanto en encontrar el valor. Silencio contemplativo, voz suave, como un amanecer. Ahora vivo en un pueblo pequeño junto al mar. Con calma tengo un jardín donde cultivo hierbas medicinales. Pausa, ayudo a mujeres que necesitan encontrar su propia voz, su propio valor para romper silencios que las consumen. Con ternura y cada mañana, cuando el sol atraviesa mi ventana, pausa, siento que finalmente el tiempo ha vuelto a correr. Respiración profunda con gratitud serena, esta historia que guardé como veneno durante tanto tiempo, se ha vuelto medicina. Pausa, medicina para otras almas que cargan el peso de verdades no dichas. Voz plena, humana y suave, con calidez genuina. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas. Sonriendo en la voz y que el próximo vuelo te encuentre en paz. Silencio final, como una bendición.